Muy buenas noches, amigos de Facebook Live de nuestra clínica de ginecología y fertilidad. Les habla desde la ciudad del Progreso de Oro, Honduras, Centroamérica, el doctor Napoleón Galo Jordán, especialista en ginecología obstetricia, director de la clínica Galo de fertilidad en el Progreso de Oro, Honduras, Centroamérica. Buenos días para la gente que nos ve al otro lado del Atlántico, en España, Italia, Portugal, y para las personas que nos ven en el cono sur, Argentina, Uruguay. Todas estas personas van 3 horas adelante, pues también ya habían entrado el día. Y para todas las personas que están conectando pues a este Facebook Live y a nuestros programas de YouTube, es un grato placer saludarles y compartir con ustedes, ¿verdad? Pues bien, en esta oportunidad vamos a hablar con ustedes acerca del ovario, microambiente hormonal. El microambiente hormonal del ovario es muy importante para el funcionamiento general de la mujer, considerando que los ovarios son dos pequeñas estructuras de origen mülleriano. Los conductos de Müller son los que forman el útero, los ovarios y parte de la vagina, y que se localizan como dos almendritas a cada lado del ovario. Normalmente tienen un tamaño de 3.5 por 2.5 centímetros y un volumen que no debe sobrepasar los 12.5 mililitros, que ahora con los nuevos ultrasonidos es fácilmente determinante y contributorio para el diagnóstico hacer estas mediciones, porque hay que recordar que hay una patología muy frecuente que se manifiesta tanto en jóvenes, que se asocia al síndrome metabólico, y en mujeres principalmente de la edad reproductiva, que es el síndrome de ovario poliquístico. No hay que confundir el síndrome con el ovario poliquístico, porque una persona puede tener ovario poliquístico diagnosticado por imágenes o por ultrasonido y no relacionarse directamente con el síndrome de ovario poliquístico. Se considera que en un estudio que hemos realizado nosotros en nuestra clínica de ovario poliquístico y de infertilidad en el Progreso de Oro, que aproximadamente dos de cada cinco pacientes que se le diagnostica ovario poliquístico por ultrasonido evolucionarán hasta un síndrome ya clínico de ovario poliquístico en sus diversas modalidades, siendo grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, según la clasificación de Takahashi, que es la clasificación japonesa que nosotros usamos por excelencia porque se relaciona bastante con el cuadro clínico de la paciente. La clasificación de Rotterdam no es en realidad una clasificación, sino que son parámetros que se miden para hacer el diagnóstico de ovario poliquístico y que son también importantes en la contribución hormonal a entender esta patología. Pues bien, para entender el funcionamiento de los ovarios, vamos a hablar que el ovario consta de dos porciones. Tiene la porción de la corteza y la porción de la médula, ¿verdad? La médula. La porción de la corteza es la porción que contiene en la parte externa, que es la túnica albuginia, es la porción que contiene las células de la teca y también las células de la granulosa. Esta porción es muy importante porque protege el ovario de cualquier de los órganos vecinos y al mismo tiempo también tiene función hormonal. Ya la parte interna, es decir, la médula del ovario, esta parte también es importante porque pueden contener también folículos, reservorios y fluidos foliculares que tienen que ver con los mecanismos mecanismos hormonales que vamos a explicar. Para que se produzca la menstruación, no es un acto que venga así de casualidad.
que la matriz va simplemente a tirar sangre cada mes, sino que es un cuadro cíclico que envuelve varias hormonas en el organismo y que conlleva el proceso de maduración hormonal. Por eso hay madres que dicen: a mi niña le vino la menstruación a los 9, 10 años o a los 11 años. Se llama menarquia, que es la primera menstruación. Habitualmente se considera que puede ser normal que venga en el tiempo actual entre los 10 y los 14 años. Sin embargo, hay pacientes que pueden tenerlo normal hasta los 15 años. Si ya se pasa después de los 15 años, ya merita un estudio, porque vamos a hablar de una menorrea primaria en la cual la regla no ha venido y que puede tener repercusiones de otro índole reproductivo y hormonal en la puber, en la muchacha joven. Entonces ya ocupará un estudio y para lo cual vamos a dedicar otro programa. Ya otras causas de amenorrea sería la amenorrea secundaria, la cual vamos a explicar también en su momento, y que la principal causa de amenorrea o falta de regla secundaria es el embarazo. Pues bien, en nuestro cerebro tenemos dos pequeñas estructuras, ¿verdad? Dos pequeñas estructuras que es el tálamo y la hipófisis, ¿verdad? El tálamo y la hipófisis. En el tálamo se producen unas hormonas neuroendocrinas, que son las hormonas liberadoras de gonadotropinas, que actúan sobre la hipófisis para la producción de 7 hormonas. Entre ellas va la ACTH, va la tirotropina, va la folículo estimulante, que es la que nos interesa, y va también la hormona luteinizante. Se producen estos estímulos por pulsos, es decir, no es una producción continua como en una fábrica de zapatos, que se producen tantos zapatos por hora, sino que es por pulsos intermitentes que responden a los estímulos endocrinos que se producen por la cantidad de estrógenos y progesterona en los receptores hormonales que se encuentran bien en los ovarios, en la placenta o en el útero, o en la misma circulación, que ahí pues circulan los 3 estrógenos importantes, que es la estrona, el estradiol, la estrona y el estriol. Y también circula la progesterona, ¿no?, en su modalidad normal, ¿va?, que es la progesterona sérica. Pues estos pulsos condicionan que se produzca la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, que tienen son reguladas también por varias hormonas que se producen también en el organismo, como es la inhibina, que esta hormona es una proteína. La mayor parte de estas hormonas son proteínas que condicionan la producción de la menstruación. Pues bien, la LH actúa sobre unas células que se denominan células de la teca que se encuentran en el ovario, que es la teca interna, la cual pues interesa porque estas células de la teca se involucran en la producción de andrógenos, ¿verdad? Estas células de la teca también están muy relacionadas con las células de la granulosa. La LH actúa sobre ambas células, de la teca y la granulosa, mediante receptores de la teca y la granulosa que se encuentran en los dos tipos de células mencionadas. La FSH, que se involucra en el crecimiento de los folículos, sí actúa ya directamente sobre las células de la granulosa. Pues bien, estas células se involucran en un proceso que se denomina aromatización, que es avalada o desarrollada a cabo por la hormona aromatasa, que la podemos ver aquí en este proceso que lo mencionamos nosotros en este cuadro.
El ciclo inicia primero con el colesterol. El colesterol en la sangre es metabolizado por un clivaje a pregnenolona, la cual pasa a progesterona, ¿verdad? Y por una enzima 17 alfa hidroxilasa pasa a hidroxiprogesterona, la cual puede pasar a su vez a aldosterona y al cortisol, ¿verdad? El cortisol. Pero algunas de estas progesterona, gran cantidad diría yo, pasa a un precursor andrógeno que se denomina androstenodiona y androsterona, dihipoandrosterona, la cual es metabolizada por la enzima aromatasa, es metabolizada por la enzima aromatasa tanto la androstenodiona como la testosterona a la estrona, la cual ya tiene una función directamente sobre el útero, ¿verdad? Porque el estradiol en la sangre lo que hace es estimular la parte interna del endometrio y que se produzca un endometrio proliferativo, ¿eh? Que es cuando el endometrio crece dentro de la cavidad uterina. Al mismo tiempo, como está circulando la progesterona, ya el día 10, principalmente del día 12 en adelante, se producen cambios en el endometrio, que el endometrio pasa de ser proliferativo y pasa a ser secretor para preparar la cavidad uterina para un posible embarazo. Entonces se produce una tortuosidad de los vasos sanguíneos dentro del endometrio y un aumento también de la viscosidad del endometrio y de las glándulas endocrinas que tienen cabida en él, ¿verdad? Entonces, esto es producido por la progesterona. Recuerden ustedes que el día 14 del ciclo se produce una brusca subida de la LH, lo cual es un precursor de una ovulación inminente. Por eso, las pruebas de ovulación se mide la LH, que es una hormona luteinizante que hemos estado nosotros mencionando, que se encuentra ahí arriba, la LH, y que una vez que sube, se produce la liberación del folículo que se ha ido formando en el ovario, folículo primordial y que ha madurado, que es el folículo dominante, y es liberado y captado por la fimbria de la trompa, llevado por la trompa de Falopio, y ya fecundado, pues es nidado dentro del útero, dando origen al nuevo ser. ¿Qué pasa si no se produce la fecundación? Entonces el huequito que quedó dentro del folículo para liberar, que liberó ya el óvulo, forma un cuerpo lúteo, que este cuerpo lúteo sigue produciendo progesterona. Sin embargo, si no se produce un embarazo y nadie sustituye o enriquece la producción de la progesterona sanguínea, entonces se produce una atrofia y se produce la atrofia del cuerpo amarillo y deja de producir progesterona. Entonces produce una descamación de la capa endometrial que se fue formando por medio del estímulo estrogénico que se encontraba dentro del ovario y se libera por medio de menstruación, ¿verdad? Se libera por medio de una menstruación. Esto se traduce periódicamente y el hecho que se produzca la menstruación en una paciente involucra el proceso de la foliculogénesis, intervienen genes, la esteroidogénesis, el metabolismo de la paciente y los medios hormonales. Todo esto son procesos que se llevan a cabo principalmente dentro del ovario y que hace que van mediados también por interacciones hormonales. La testosterona
no solamente la produce el varón, sino que es una hormona, como ven ustedes, que interviene activamente en el proceso de la androgenización y de la aromatización en la mujer. Por lo tanto, si no hay testosterona, entonces no habrá estrógenos circulantes, porque la otra porción de los estrógenos que son fabricados en las glándulas adrenales, pero no alcanzan ni el 5% de la función general de los estrógenos en el organismo. De tal manera que los estrógenos desempeñan un papel muy importante con su hormona básica, con su hormona básica, el estradiol, para la mantención de la densidad mineral ósea de la paciente. Por eso nosotros es muy difícil que miremos una osteoporosis en una muchacha joven. La osteoporosis generalmente la vamos a ver en pacientes con baja producción de estrógenos, pacientes que tuvieron que ser sometidas a una menopausia temprana por una castración quirúrgica o supresión de los ovarios, o por una endometriosis con destrucción ovárica y una caída estrepitosa en los valores de los estrógenos circulantes. De ahí la importancia de darles mecanismos sustitutivos o terapia hormonal a una paciente que no tiene hormonas y que en sus etapas tempranas de su vida no tuvo una dieta adecuada y tuvo valores de calcio circulantes bastante bajos. Entonces esta paciente es propensa a una osteoporosis y a una osteopenia. Padecimiento que también los varones los podemos tener, pero con menos frecuencia debido a la contextura y a otros factores genéticos predisponentes que protegen al varón. Bueno, una vez que se produce la menstruación, este proceso se va repitiendo cíclicamente todos los meses. Si hay un mecanismo en el cual se interrumpe la liberación pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropinas, LH y FSH, lógicamente se repercutirá en una deficiencia de estradiol y en una deficiencia en la aromatización por parte de los andrógenos circulantes. Disminuye la LH y la FSH, de tal manera que la principal causa de amenorrea es el embarazo, porque al interrumpirse este ciclo, esta flechita que baja desde la hipófisis, el hipotálamo y de la neurohipófisis, entonces se producirá una disminución en estos pulsos de LH y FSH, y entonces el ovario cambia su estructura, porque seguirá produciendo hormonas, pero a un nivel mínimo y cumpliendo otras funciones también de mantención al proceso del nuevo ser que está desarrollando entre la vida de la mujer, ¿verdad? En el síndrome de ovario poliquístico, ¿qué pasa? El síndrome de ovario poliquístico es aquel, según los criterios de Rotterdam, que se relaciona a trastornos menstruales, se relaciona a síndrome de androgenización, unido a síndromes dermatológicos, como el acantosis nigricans, y que puede pues perfectamente dar trastornos también en la parte menstrual de la paciente. Hay pacientes que pueden experimentar amenorreas y falta de menstruación hasta de 6 meses, un año. El peligro de la falta de menstruación es que la paciente puede caer perfectamente en un periodo refractario y en una insuficiencia ovárica irreversible. Hay señoras que se alegran porque dicen, mejor que no le venga la regla a esta niña, porque así hasta toallas sanitarias me ahorro. Pero no se ponen a observar los cambios que están ocurriendo dentro de la vida de esta niña, de esta muchacha, que son cambios básicamente hormonales patológicos.
como el aumento de peso, la aparición de manchas en el cuello, que condicionan la aparición de una patología dermatológica que se denomina acantosis nigricans y que aparece normalmente aquí en el cuello. Aparece también una coloración bastante pronunciada en los brazos, en la cara, por la presencia de valores altísimos de insulina, ya que el síndrome ovario poliquístico, como hablamos en los capítulos anteriores, se relaciona con una resistencia a la insulina. Por eso es que algunas personas usan un producto antidiabético que se denomina metformina, que lo que hace solamente es hacer las células más propensas a la acción de la metformina, pero que en ningún momento lleva valores curativos para tratar el ovario poliquístico, ¿verdad? De tal manera que la única manera, como yo les mencionaba, una vez que los microquistes están instalados y pueden llegar hasta la cantidad de 50 en cada ovario, y si abarcan hacia las capas interiores del ovario, el problema será más serio. Por eso Takahashi lo clasificó hasta un grado 4 de intensidad. Cuando ya mirábamos el ultrasonido, estos microquistes, que son pequeñas estructuras, folículas atrésicas, que tuvieron un paro en su crecimiento y que en ningún momento estos folículos atrésicos van a llegar a ser folículos útiles para un embarazo, a formar un folículo de Grafa a través del cúmulo u óforos, que era una parte donde se concluían las células en la periferia del ovario y que por ahí se liberaba el folículo. Es decir, nunca van a ovular, nunca. Y estos folículos forman parte de un proceso que, si no se trata, va a ser irreversible en la vida de una mujer. Estos folículos atrésicos normalmente miden hasta 4 a 6 milímetros, nunca van a llegar a ser folículos de ovulación de 16, 18 o 20 milímetros, que son lo que los médicos que tratamos fertilidad ansiamos llegar a estas dimensiones foliculares para, pues, en ese momento condicionar una ovulación, ya sea fisiológica por la enzima LH, por extractos de la enzima LH, ya sea producida por el mismo organismo o inyectada, ¿verdad? O inyectada o liberada por gonadotropina coriónica o gonadotropinas hipoficiarias en el día 14, día de la ovulación, para hacer una fertilización programada y que la paciente pueda lograr uno o varios embarazos en el ciclo que estamos tratando. Quiero ser bastante explícito y bastante científico en esta publicación, que ustedes ya la van a poder disponible en nuestro canal de YouTube el día de mañana, y también la van a poder ver en la página de Facebook, porque ahí va a estar publicándose para las pacientitas principalmente que en estas horas están descansando, las pacientes del Cono Sur por el avanzado de la hora, y para las pacientes también de el lejano Australia, Nueva Zelanda, que hemos recibido también comunicaciones hasta de Filipinas, hondureñas y otras personas latinas que nos están viendo, ¿verdad? Queremos también a ustedes también hacerles una primicia para las pacientes de la parte norte de Europa y que no puedan hablar español. Les estamos anticipando que vamos a estar haciendo publicaciones periódicas en idioma inglés sin necesidad de traducción, porque yo perfectamente lo hablo, el idioma médico, para hablarles a ustedes también en idioma inglés sobre los avances también y básicamente los mismos temas que vamos a estar tratando, ya que esta modalidad de tratamiento, para llegar a nuestros suscriptores, tanto de YouTube como a las personas que nos ven por el Facebook Live, todavía no la tenemos disponible para una traducción inmediata. Pero para mí no hay ningún problema en hacer el programa, con esto le estoy respondiendo,
a las personas que entienden poco español y que inclusive viven en países hispanos, pero que me han preguntado si les puedo dedicar un programa en inglés perfectamente. Créanlo que esto se va a hacer a un corto plazo, ¿verdad? Tenemos toda la disponibilidad de llevar la transmisión médica para ustedes. Y también, si en algunos momentos de lo que estamos hablando, yo hablo de muchas cosas científicas, recuerden ustedes que hay varias universidades de las cuales he dictado charlas, como la Universidad de Santana en El Salvador, varias universidades también que me han condicionado, y personas también que se puede utilizar, como Sor Ángel en Venezuela, Sor Angelín, la doctora, que si puede utilizar el material del cual yo hablo aquí porque ella es doctora y tienen varios en la clínica donde ella trabaja que quieren ver los avances en medicina reproductiva y tan importantes como el tema de esta noche, donde ustedes lo pueden hallar a cuentagotas en varias fuentes de enseñanza, pero no lo van a hallar recopilado como yo se los estoy facilitando en este momento. ¿Qué tenemos a la disposición para medir la situación de la paciente que quiere saber cómo están mis ovarios? Como esa pregunta que tengo ahorita en línea. ¿Cómo puedo saber? Soy una paciente de 22 años, no me he casado, pero pronto lo haré. ¿Cómo puedo saber? Pues no hay cosa mejor para la paciente Linda, creo que de Nicaragua está hablando ella, es hacer un perfil hormonal. Usted puede ir no necesariamente a ver un endocrinólogo, pero puede perfectamente ir a ver un ginecólogo, que no necesariamente tiene que ser relacionado con fertilidad como mi persona. Yo actualmente ostengo el rango de maestro latinoamericano de endocrinología ginecológica por otorgamiento otorgado hace 2 años por la LEG, la Organización Latinoamericana Endocrinológica. Entonces, en ciertos casos yo le soy bien explícito, pero en otros casos usted puede ir a su ginecólogo y decirle: el doctor Galo nos aconsejó que me hicieran una valoración hormonal, porque mis hermanas han desarrollado ovario poliquístico. Entonces les va a hacer un paquete que va a incluir primero un examen por imágenes. Ahora tenemos una gran ventaja que contamos con ultrasonido, procedimiento que en el comienzo de mi carrera no lo contábamos, o estaba muy rudimentario, muy artesanal. Entonces, en el momento actual, sí puede la persona, para que le midan sus ovarios, le midan su útero, porque de repente se llevan sorpresas, ¿verdad? Y hacer lógicamente una valoración de las hormonas circulantes, LH, FSH, progesterona, estradiol, prolactina, de tal manera que se puede hacer una mirada global, ¿va? Un overall view, como dicen los americanos, de todo el sistema mediante los órganos blancos y los parámetros que tenemos a nuestro alcance para medirlos con estas hormonas. Hay pacientitas que han desarrollado a lo largo de su desarrollo trastornos genéticos desde su nacimiento, condicionados por trastornos en el tubérculo de Müller, que es el que se encarga del crecimiento y el desarrollo del útero, de los ovarios, de la matriz y de parte de la vagina. Cuando hay trastornos, puede condicionar un síndrome que se llama síndrome de Rokitansky, en el cual pueden haber ovarios normales, pero en algunos casos hay ausencia parcial o total de la vagina. Entonces la paciente puede llegar a una edad adulta y puede tener sus ovarios normales, pero nunca va a tener regla porque son rudimentarios. Ahora hay una luz en el camino. Con la aparición de las células madre, si hay un útero rudimentario, se pueden hacer estudios de inoculación de células madres que tienen la capacidad totipotencial de crecer, inyectándolas directamente en el útero, ¿no? Para su crecimiento. Procedimiento que se puede hacer también a nivel de los ovarios, ¿va? Teóricamente se puede hacer y de plano ya se está haciendo. También existe la posibilidad de que este tipo de pacientes tengan una obstrucción final, en la parte final, por una deficiencia bajísima también de progesterona,
y de estrógenos, con una disminución en los niveles de saturación hormonal periférico, y van a tener siempre regla, pero van a tener una obstrucción a nivel de la vagina, de la sangre que se acumula en el útero. Es decir, hay regla pero no hay salida de sangre. Padecimiento que se llama hematometra, y que se le hace una pequeña perforación al himen y por ahí salen cantidades volumétricas muy significativas de sangre, y se soluciona el problema con prácticamente poca repercusión de la paciente en edad adulta, ¿verdad? Ya después de su etapa reproductiva. Se ven muy pocos estos casos, pero los casos que se ven, siempre toda paciente debe tener en mente sobre esto, ¿verdad? En esto pues nosotros debemos hacer los estudios adecuados sobre la esteroidogénesis, sobre la aromatasa, los niveles de progesterona en sangre, que son bien importantes. El colesterol ya está incluyendo también dentro de los estudios de toda mujer que va a ser sometido a estudios, por la importancia que ustedes ven, todo el proceso se desprende del colesterol. De ahí la importancia de tener también una dieta adecuada. Entonces nosotros no vamos a mencionar que el colesterol es malo y que debemos sacarlo de nuestra circulación en la sangre, porque forma parte también del metabolismo propio en la vida de la mujer y del hombre, y que son precursores de todo este proceso. De ahí se desprende del colesterol en todo este proceso que pasa a progesterona, posteriormente pasa a los productos andrógenos como androstenediona, testosterona, y por último desemboca a través de la enzima aromatasa en estrona, estradiol y estriol, que son los metabolitos circulantes por excelencia de origen estrogénico y que están estrechamente ligados al ovario, ¿verdad? Esto es bien importante con respecto al microambiente ovárico. ¿Qué pasa si una mujer pierde un ovario? Si una mujer pierde un ovario, el otro ovario tendrá necesidad de tomar esta función y perfectamente puede ser normal. Lo único que el cuidado y el monitoreo del ovario debe ser más periódico para que no se vaya a perder y la paciente de un solo vaya a tener una disminución en su capacidad reproductiva, ¿verdad? Y en su capacidad estrogénica y progestacional. La progesterona es una hormona que circula en la sangre y que tiene su gran importancia en la producción de la regla, porque la progesterona, que es producida también por el ovario, estimula el endometrio en la parte secretora y condiciona que se produzca una menstruación todos los meses. Si no hay producción de progesterona, lógicamente va a haber un engrosamiento del útero y caer en un proceso que se llama hipertrofia endometrial, que es muy frecuente ver este proceso en niñas y mujeres jóvenes que padecen ovario poliquístico, de tal manera que nosotros en una paciente de este tipo que tiene una hipertrofia endometrial benigna, lo que tenemos que hacer es dar progesterona para que en primer lugar que el proceso no siga aumentando. De ahí la importancia en el microambiente ovárico del drilling ovárico, porque tenemos infinidad, no 4 pacientes en todo el mundo padecen de ovario poliquístico. Los consultorios médicos de medicina general, de medicina primaria, en todos los países, desde la Conchinchina, allá en Indonesia, hasta la tierra de Patagonia en Argentina, hay infinidad de pacientes que padecen de ovario poliquístico. Son pacientes sometidos a un sufrimiento tremendo porque no ven sus reglas, tienen trastornos menstruales todos los meses y el castigo más grande que tienen es la infertilidad, ya que no pueden llegar a ovular. Y al no llegar a ovular, tienen trastornos también dentro de su vida sexual, como dispareunia, resequedad vaginal y menopausias, prácticamente síndromes premenopáusicos prematuros que se producen en este tipo de pacientes.
lo cual motivó que en el 2003 un grupo de científicos en la ciudad holandesa de Rotterdam se reunieran e hicieran los criterios de Rotterdam, que incluían los estudios radiológicos, como los microquistes que yo les estuve hablando, que se producen en la periferia normalmente del ovario, que puede llegar hasta un volumen de 50, los trastornos hormonales tipo menstruación y también trastornos de tipo ovulatorio y trastornos de hiperandrogenismo. Las pacientes pueden llegar a presentar el famoso hirsutismo, que es el pelo grueso que aparece en toda la piel y que inclusive llegan a tener más vello que un hombre, y que estas pacientes enriquecen a los centros de depilación y de belleza, porque son clientas frecuentes de estos centros sin haber tenido un estudio, ¿verdad? La gente cree que sacándose estos vellos ya se curan, cuando el proceso que forma en el ovario poliquístico, que está trastornado, porque cuando se produce la parte final de la androgenización dentro del ovario, hay una enzima que se llama enzima transportadora, proteína transportadora de estrógenos, que es la Human Bind Estrogenic, que esa disminuye grandemente, entonces se produce un acúmulo patológico dentro de las células de la granulosa de andrógenos que pasan a la circulación. Por eso en el ovario poliquístico hay una liberación hacia el torrente circulatorio grandemente de testosterona y una deficiencia grandísima de la enzima de la hormona estradiol, por lo tanto no hay ovulación, y el mismo proceso androgénico condiciona la aparición de cantidades anormalmente grandes de insulina, que condicionan también, aparte de eso, el aumento de peso. El adipocito son pacientes que tienen generalmente un síndrome metabólico, aumento de peso, condicionado también por la mala alimentación y el trastorno en su digestión. Y también estas pacientes experimentan una producción anómala no producen estradiol a través del adipocito, porque la adinopectina se relaciona con la producción de estrógenos, pero no purificados al 100%. Entonces cumplen una pseudofunción estrogénica en la sangre, no en tantas cantidades, pero sí para hacer daño. Entonces el adipocito en la sangre cumple una función patológica parcial y no cumple la función global, que es la producción del estradiol, que es el estrógeno por excelencia. De tal manera que el síndrome ovario poliquístico no lo debemos ver como solamente falta de regla, sino como un proceso grande que todos los médicos que tratamos pacientes estamos en la obligación no solo de conocer la profundidad, sino de buscar soluciones, porque los investigadores en este ramo, como en mi caso, que tengo infinidad de pacientes que trato con esto y que tenemos un papel pionero en el tratamiento del drilling ovárico, con más de 9.000 casos desarrollados en 15 años, sin hablar de las recanalizaciones, que es otra parte, nos conlleva pues la obligación y el estudio de concientizar a pacientes que se encuentran en este famoso limbo médico, como cuando un carro se atora en el lodo ni para atrás ni para adelante y solamente está condenada. Van a los centros de ginecología, a los centros de fertilidad, y algunas recurren también a la medicina tradicional, rudimentaria, o a la medicina homeopática, que en este caso pues no va a resolver el problema, porque inclusive hay un tope producido porque a estas pacientes les dan anticonceptivos, y el anticonceptivo no es otra cosa que un agravador del problema, porque sí es cierto que la ciproterona, el dienogés alivian en parte la congestión a través de la producción en ciertos casos de la regla. En un 50% de los casos
se produce un periodo refractario a este tipo de hormonas y no curan en ningún sentido el problema. Lo que sí va a resonar el problema va a ser la pérdida de peso, ¿verdad? En parte. Y también el procedimiento que está más en boga ahorita y que las revistas holandesas, inclusive las revistas americanas, hay estudios grandes también que ustedes los pueden hallar publicados en la revista MD Health de República Dominicana por su servidor, en la cual hablan del drilling ovárico como en ese momento predictor y curativo del ovario poliquístico y la infertilidad. ¿Cómo actúa? Se producen unas microperforaciones, como le decía, en la superficie ovárica. Generalmente son de 8 a 10 microperforaciones. No deben pasar de los 3 milímetros con cauterio láser o con cauterio unipolar. De esa manera se destruyen gran cantidad de células de la granulosa y células de la teca interna, y en las semanas subsiguientes se disminuye grandemente la presencia de los andrógenos circulantes en la circulación, con la restauración de la menstruación que se estabiliza en no menos de 6 a 8 semanas. Otra cantidad de pacientes que esperar más tiempo, pero se ha considerado que puede ser curativo el ovario poliquístico y la fertilidad porque condiciona embarazo en pacientes infértiles hasta en un 85% de las pacientes. Las pacientes pueden ser sometidas a contactarse con nosotros a nuestra clínica de fertilidad al teléfono 99 92 12 68, o las pacientes que nos ven fuera del contexto nacional al 504 99 92 12 68. De esta manera pues se les va a explicar el mecanismo en el cual se les va a tratar, porque estas pacientes tienen años de estar tomando metformina, Diane, y están esperando un milagro del cielo que nunca va a llegar, porque lo que está predestinado para ellos es hacerse el drilling ovárico, que es el que les va a regalar un embarazo y que tiene un alto porcentaje de éxito. Y ustedes pueden consultarse e irse por las vías del internet, buscar infertilidad Honduras o buscar también síndrome ovario poliquístico, van a hallar Dr. Napoleón Galo, Progreso Honduras Centroamérica. Y también ustedes pueden ver en los programas de drilling ovárico que hemos brindado estas conferencias, que tal vez ustedes pueden ver que no estamos hablando de las personas que están conectando, pero yo me voy a despedir del video y las personas que están conectadas no se desconecten en el Facebook Live, porque con ustedes voy a seguir, ¿verdad? Hemos estado hablando hoy del microambiente ovárico, que es tan importante para la estabilidad física, emocional y reproductiva de la mujer, ¿verdad? Es muy importante que recuerden estos pasos y que vean ustedes la importancia de todo el proceso que lleva el paro de la ovulación en la paciente que tiene el ovario poliquístico, y cómo se produce la ovulación desde el hipotálamo, la hipófisis, la liberación de las hormonas liberadoras de gonadotropina, y que se cae en el mecanismo en el ovario, y ahí se produce la producción ya de las hormonas FSH y LH, y ahí es cuando se produce ya una alteración ya a nivel ovárico de estas hormonas, incluyendo la aromatización, que se ve alterada porque las hormonas circulantes son andrógenos y no estrógenos. Entonces no hay conversión de estas hormonas hacia los estrógenos, que es el objetivo de todo proceso endocrino normal en la mujer. Así que muchas gracias a las personas que han estado viendo el video, las personas del Facebook Live no se retiren. Les ha hablado desde la ciudad del Progreso de Oro el doctor Napoleón Galo Jordán, ginecólogo obstetra de profesión, director de la Clínica de Fertilidad del Progreso de Oro Honduras Centroamérica. Muchas gracias.